La primera carta, Primera de Corintios, capítulo 2. Solamente para que te pueda dar una introducción y lo sepas, en el libro de Marcos capítulo 4 y en el libro de los Hechos capítulo 28, hay una referencia acerca de que el Señor, hermano, es el quien hace que las personas puedan ver el reino. En el Evangelio según San Lucas, dice el Señor contestándole a un hombre que le pregunta acerca de ese misterio de la parábola respecto a la semilla sembrada. Y el Señor le contesta y le dice, bueno, mira, a las personas les he dado a conocer el reino por parábolas, pero a vosotros no. Dice, y esto es para que ellos, no sea que ellos vayan a entender, lo vayan a ver y se conviertan y sean sanados. En Hechos capítulo 28, Pablo está hablando, está discutiendo con los gentiles, con personas, hermano, griegas. Y entonces Pablo le dice, bueno, Isaías dijo, porque ellos están discutiendo porque no creen. Y Pablo está hablando de la fe. Así que Pablo le dice, bueno, Isaías dijo, el profeta lo explicó. Tienen oídos y no oyen, ojos y no ven. Y esto es, dice, para que ustedes, dice, no entiendan y se conviertan de sus tinieblas a la luz. Así que estas referencias, hermano, lo que nos hacen ver, cuando las estaba yo leyendo, mi mente voló al libro de los Génesis. Y en el libro de los Génesis, cuando el hombre peca dentro del Edén, dice que el Señor lo sacó y dijo, no sea que extendiendo su mano, coman del árbol de la vida. Así que los expulsa y pone arcángeles para que estén con unas espadas batiendo para que nadie pase y entre. Así que lo que tú y yo tenemos que entender, hermano, es que tenemos, aleluya, por naturaleza, una obscuridad en nuestro entendimiento, que somos ciegos, aleluya, por naturaleza, hablando de lo espiritual. Que hay cosas que espiritualmente no vemos, que hay cosas que espiritualmente nos están siendo ocultas hacia nosotros, hermano, y que Dios, hermano, aleluya, lo ha puesto así para Él decidir, para Él, hermano, en su soberanía, darle la oportunidad a aquel sobre el cual su gracia se extiende, de que sea salvo, de que sea sano, de que venga de las tinieblas y lo establezca en su luz admirable. Esta es la soberanía de Dios. Y cuando tú y yo entendemos la soberanía de Dios, cuando tú y yo entendemos qué es lo que Dios hace, por qué Dios lo hace así, entonces empezamos a comprender, hermano, el por qué mi urgencia de clamar, porque el Espíritu de Dios que lo revela todo, pueda venir a mi vida y me quite la ceguera espiritual y me quite el entenebrecimiento espiritual y me quite la torpeza espiritual y me quite todo aquello espiritual que no está abonando para que yo sea salvo, para que yo sea sanado, para que yo, hermano, aleluya, sea una persona totalmente diferente. En este contexto de entender, hermano, aleluya, que por naturaleza somos ciegos espirituales y que es solamente por medio del Espíritu, hoy yo quiero hablarte acerca, porque es el tema del mes, el Espíritu Santo, quiero hablarte acerca del Espíritu que lo revela todo. Quiero que tú y yo entendamos, hermano, por qué mi necesidad, si debo de ayunar 4 veces a la semana, aleluya, hasta que el Espíritu Santo me haga ver, lo tengo que hacer, porque es un peligro que no vea. No estamos hablando de la ceguera física donde quizá puedas desarrollar otros sentidos. No hablo de la ceguera física, hermano, donde quizá un bastón te guía. No hablo de la ceguera física donde podrías subirte a un camión, llegar al centro, incluso tener un trabajo. Porque, sabes, en la parte espiritual, ningún hombre puede desarrollar otros sentidos para ayudarse espiritualmente. En la parte espiritual no hay, hermano, un bastón, aleluya, literalmente físico, que te haga caminar y no tropezar. Estamos hablando de realidad espiritual, aleluya, que nosotros necesitamos
comprender. Y hoy leeremos algunas escrituras que nos ayudarán bastante a comprender, aleluya, por qué nuestra necesidad del Espíritu, y no solamente nuestra necesidad, sino entender que aquel Señor, nuestro Señor dijo, os conviene que yo me vaya porque os enviaré a alguien. Les voy a enviar a alguien para que les enseñe, a alguien para que les descubra, a alguien que les dé la luz. Entonces, dicho esto, Primera de Corintios, capítulo 2, y ahí deja usted un marcadorcito, porque vamos a estar regresando a esa escritura de Corintios 2, primera, y vamos a ver otras escrituras que nos ayuden a entender, con ayuda del Espíritu Santo, por supuesto. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 9 y 10. ¿Está aquí? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Falta la palabra santo, pero de él habla. Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ayúdenme a orar. Dios, quiero darle gracias. Muchas gracias por su palabra. Ayúdanos a entender, Señor, por qué nuestra necesidad y urgencia, Señor, de tener a tu Espíritu, Señor, y los que lo tenemos, el por qué, Señor, aleluya, mantenerlo, cuidarlo, no entristecerlo, Señor, de tal manera que podamos mirar, Señor, que Él es esa luz admirable, Señor, que nos hace, Señor, aleluya, comprender el reino de los cielos, que nos hace entender, Señor, lo que tú dices en tu palabra, que nos hace comprender, Señor, el por qué es así dentro de tu reino, Señor. Bendícenos esta mañana con tu Espíritu, Señor, y con el entendimiento que necesite cada uno, Señor, para que seamos salvos y estemos sanos, mi Dios, y podamos glorificarte y exaltarte. Todo esto, Dios, te lo ruego en el nombre santo de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Dice Pablo, escribiéndole a la iglesia en Corinto, dicen, saben, hay cosas que los ojos no han visto, hay cosas que los oídos no han oído. Es más, ni siquiera esto ha podido subir al corazón del hombre. No está en el hombre, no está en su interior. Y esto es lo que Dios ha preparado. Cosas que nadie ha visto, cosas que nadie ha oído, cosas a las cuales nadie le ha latido el corazón. Son las cosas que Dios ha preparado para aquellas personas que le aman. Y esto, aleluya, que el ojo no puede ver, que el oído no puede oír, esto que no sube a tu corazón nada más porque sí, esto es lo que Dios busca a través de su Espíritu, aleluya, que te sea revelado. Eso que no vas a escuchar de la boca de otra persona, eso que no te va a venir como una idea o como un sueño, es lo que Dios hace a través de su Espíritu. Es el Espíritu el que puede revelarte las cosas, porque si sabes leer y tienes una buena vista, no importa cuánto te quemes las pestañas leyendo la Biblia, si el Espíritu Santo, aleluya, en su autoridad, hermano, decide no revelarte la parábola, seguirás igual de ciego, aleluya, como si no conocieras al Señor. Nosotros, decía yo la vez pasada, no podemos minimizar la obra del Espíritu Santo porque Él es el que revela las cosas, Él es el que escudriña, dice, al mismo Dios, el que entra en lo profundo de Dios, hermano, y saca las verdades y las pone a la luz. Así que si tú y yo confiamos solamente, hermano, aleluya, en el acto de adquirir conocimiento, tú puedes, hermano, aleluya, adquirir el conocimiento, pero estar ciego. Hoy con las redes sociales, la expansión de la comunicación, las tecnologías, hermano, hay muchas personas, aleluya, que distribuyen mensajes en contra de Dios, mensajes, hermano, aleluya, que tienen que ver, amén, con poner una perspectiva de duda de un Dios perfecto y verdadero. Personas que usan la Biblia, aleluya, fuera del contexto para hacerles saber a aquellos ciegos, a aquellos sordos espirituales que Dios no es real, que Dios no es verdadero, que la iglesia es una farsa. Y sabes, muchas personas, hermano, aleluya, que están sordas y ciegas espiritualmente, creen en eso.
Para creer en el Evangelio se necesita la obra del Espíritu Santo, hermano, revelándonos una verdad que está oculta. Una verdad, hermano, que solamente le pertenece a Dios. Una verdad, hermano, que aunque la expongamos en las calles, para muchos sigue siendo algo oculto. El libro de los Proverbios, capítulo 20, versículo 27, y ahí ponga un separador en Corintios para que regrese rápido, porque vamos a ver otra escritura ahí mismo. Pero Proverbios, capítulo 20, versículo 27, Proverbios 20, 27. Cuando esté ahí, dígame. Me gusta leer, que usted me pueda seguir con su vista. Proverbios 20, 27, y usted esté convencido que su Biblia lo dice. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Escucha, hermano. Lámpara, ¿sí dice su Biblia así? Lámpara de Jehová. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Es decir, Dios, hermano, a través de la relación espiritual, usa nuestro espíritu como una luz. Usa nuestro espíritu para revelar. Usa nuestro espíritu, hermano, para guiar. Usa nuestro espíritu, el espíritu cual Él nos dio, porque somos hombres y personas, hermano, espirituales. Seamos hombre o mujer, somos espirituales. Y cuando el espíritu de Dios, hermano, aleluya, se relaciona con ese ser espiritual, ese espíritu, hermano, es el que se convierte en la lámpara, es el que se convierte en la luz, es el que se convierte, hermano, aleluya, en el que dirige nuestras vidas. Por eso muchas veces, aleluya, cuando hablamos del espíritu, tenemos que hacer referencias a la carne, la cual no está dispuesta, a la carne, hermano, la cual está en rebeldía, a la carne, la cual no entiende las cosas del reino, a la carne, la cual busca, hermano, la comodidad. Porque es el espíritu el que recibe el mensaje. No es tu carne recibiendo un mensaje. Al espíritu no le interesa revelarle algo a tu carne. Al espíritu le interesa revelarle a tu espíritu, escudriñar en tu interior, hermano, y mostrarte espiritualmente por qué sí, por qué no, por dónde sí y por dónde no, cómo sí y cómo no. Es el espíritu el que Dios usa en nosotros. Y cuando tú y yo no tenemos un espíritu despierto, un espíritu vivificado, cuando tú y yo no tenemos un espíritu encendido en fuego, entonces el espíritu está pasivo, dormido, paralítico. Es la lectura, el ayuno, la oración, oír la palabra de Dios, lo que hace que nuestro espíritu, hermano, siga vivificándose para tener comunión con el Espíritu de Dios. Es la práctica espiritual la que nos hace estar, aleluya, ávidos de que el Espíritu Santo, hermano, venga y nos revele el porqué de las cosas. Cuando tú y yo, hermano, no estamos siendo dirigidos por el Espíritu, entonces nuestras vidas están literalmente en tinieblas. Por más que te esfuerces, por más que le quieras dar teología a un versículo, por más que quieras traer la escatología, por más que quieras usar la exégesis, por más, hermano, no pasarás de ahí. No pasarás de lo que escribió un hombre cuando la palabra de Dios es tan viva y eficaz que no puede quedarse en una sola interpretación. Es por ello que cuando tú lees la Biblia y estás ayunando y oras, hermano, aleluya, el círculo espiritual se cierra y el Espíritu Santo va a obrar en tu vida y tú podrás hablar, hermano, aleluya, sin tener, amén, digamos que una guía, y hablarás por entendimiento. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú le compartes a alguien, todos los que compartimos aquí la palabra de Dios, y alguna vez le hemos compartido a alguien del Evangelio, ¿sí lo han hecho? A ver, levante sus manos. ¿Cuántos le han compartido a alguna persona del Evangelio? Pero bien, levántela bien altote. Quiero verlos. O todos ustedes que han compartido el Evangelio, sacan su libreta y a ver, espérame, y empiezas a leer tus apuntes. No lo hacen así. O sea, quiere decir que ustedes sabrían predicar sin tener apuntes. ¿Sí o no? ¿Sí podrían o no? Sí pueden. Pues eso es lo que se hace. Estás predicándole de salvación.
Estás trayendo versículos, aleluya, de tu memoria que el Espíritu Santo te está dando. Le estás diciendo, hermano, lo que tú has entendido, no porque seas muy bueno entendiendo, porque el Espíritu Santo ya te reveló quién es el Salvador y ahora le hablas a alguien de la salvación. Así es como actúa el Espíritu Santo. Ahora, este Espíritu, hermano, no solamente nos revela acerca de la salvación para hablar de salvación. Te va a hablar, hermano, de todos los temas que involucra la Biblia, porque Él es el que escudriña todo. Él sabe todo de Dios y todo lo que sabe de Dios lo quiere poner a nuestro alcance, nos lo quiere revelar. ¿Para qué? Para que hablemos de Él, para que podamos nosotros hablar por entendimiento, por revelación, no solamente porque soy un buen estudiante. Hay hombres, hermano, de 1800, 1900, que los oyes predicar, los ves predicar y hablan con poder, porque hablan de lo que su Señor les ha revelado y no están exentos del estudio. Quiero que lo entiendas. Pero el estudio nunca va a suplir a la revelación del Espíritu Santo. El estudio nunca va a suplir, hermano, lo que sabe el Espíritu Santo. ¿Entiende usted? Así que cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo tenemos que entender que a Él debo, aleluya, de solicitarle que me esté enseñando su palabra. Volvamos a Corintios 2. Si queremos que nuestro espíritu sea lámpara de Dios, tenemos que estar, hermano, aleluya, con el Espíritu Santo. Tenemos que tener al Espíritu Santo. Primera de Corintios 2, versículos ahora 11 y 12. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido, escuche esto, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y vuelve a poner el espíritu del hombre y el de Dios, y dice, ¿quién sabe más las cosas de ti? Tu espíritu. Lo más profundo de ti, hermano, sabe todo de ti. El espíritu de nosotros, hermano, es el que conoce todo de nosotros. Y dice, por esa causa, escúchame bien, quiero que lo entienda usted. La causa de que el Espíritu de Dios trate con nuestro espíritu es que cuando viene el Espíritu Santo, hermano, trata con el todo de nosotros. Escúchelo otra vez. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, el Espíritu de Dios trata con el todo de nosotros, es decir, con el Espíritu de nosotros, que todo lo sabe de nosotros mismos. Por eso es que no hay ninguna área en la que el Espíritu Santo, hermano, no pueda trabajar en nuestro interior. No hay ninguna área que se le escape al Espíritu Santo, porque cuando Él toca a un hombre, cuando toca a una mujer, hermano, se ha conectado con su Espíritu y sabe todas las cosas y tratará todas las cosas que sabe. Y viene, hermano, algo bien glorioso y espero que tú y yo lo podamos entender con claridad, aleluya, esta mañana. Dice, Dios conoce todo de nosotros y por ende nos ha dado su espíritu. Más allá de que seamos seres espirituales, tenemos que entender que Él nos ha dado su espíritu. En el libro, hermano, de Efesios, versículo 1, cuando Pedro, en Mateo, ya ven que a Pedro se le dice, no te lo reveló carne ni sangre. ¿Quién se lo reveló, hermano? El Padre, el Espíritu de Dios. Entonces tú y yo tenemos que entender, porque lo que está hablándole Pablo a los Corintios es acerca de la revelación que da el Espíritu Santo. Y dice ahí donde leíamos, dice, y nos fue dado el Espíritu para que conozcamos lo que Dios nos ha concedido. Efesios, capítulo 1. Mira, hermano,
Ahí, espéreme un momento. Si el Espíritu Santo no te revela o no le revela a alguien lo que Él le ha concedido, yo podría hacer 1000 veces la oración del pecador. Yo podría arrodillarme y llorar y llorar y llorar y ganarle a María Magdalena. Yo podría hacer muchas cosas que están de alguna manera relacionadas a sentir el perdón. Pero si yo no comprendo qué es lo que Dios está haciendo en mí, si el Espíritu Santo no me revela qué ha hecho el Señor, es decir, tú puedes conocer con mucha claridad la última semana de Cristo, donde fue tomado en el monte, fue golpeado, encadenado y lo trajeron y tuvo juicio y lo acabaron crucificando y resucitó. Tú lo puedes conocer bien. Pero si el Espíritu no te revela, si tú no tienes la revelación de qué pasó ahí, por qué lo vivió, por qué él sufrió así, mientras no te sea revelado, no puedes, aleluya, comprender, amén, el por qué vivir como alguien salvo. No puedes engranar una vida nueva, una vida bajo autoridad, una vida con disciplina, una vida de fidelidad. ¿Por qué crees que no puedes engranar ese tipo de vida? Decir, ay, tengo que esforzarme para venir los miércoles. Los miércoles estoy ocupado, tengo trabajo. Y de veritas tengo que venir también los viernes. Y los domingos tengo que venir en la mañana y en la tarde. No lo puedes entender. No puedes, hermano, porque no te ha sido revelado qué hicieron por ti. No tienes la capacidad de entender. En el mundo, si alguien nos hace un favor, híjole, hermano, te quieres poner de tapete. Te hizo un gran favor. Sin ese favor, tú no hubieras podido haber hecho no sé qué. Y te conviertes en el tapete. ¿Estás aquí? En el mundo, alguien te dice, yo te doy este trabajo, pero súbele tanto y me lo pasas a mí. Sí, ¿cómo no? Cuando a ti no se te ha revelado qué hizo el Señor, tú no eres capaz de darle todo a Dios, porque no puedes comprender qué hizo por ti. Ah, sí, sé que murió. Ah, sí sé que es el Hijo de Dios. Ah, sí sé que le pusieron una corona de espinas. Sí, también lo escupieron. Órale, no, pues qué gacho, ¿no? Tuvo feo eso. Pero cuando lo entiendes, cuando te es revelado por el Espíritu, eso decía Corintios 12, te da a conocer lo que te ha dado. Y mira lo que dice Efesios, capítulo 1, versículos 15 al 21. Dice ahí en negritas, el espíritu de sabiduría y de revelación. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo le está diciendo eso a Efesios. Para que el día de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu, él está orando por esto, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice Pablo, estoy orando, ya es la iglesia, ya son los santos. Dice, pero yo oro para que Cristo te alumbre, para que su espíritu de revelación, ¿y cuántos dirían, cómo se come eso, pastor? Escúcheme. Dice en el versículo
en parte del versículo 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder? Y lo que el contexto, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Quién de nosotros sabe cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de sus santos? ¿Cuántos de nosotros sabemos cuál es la supereminencia y grandeza de su poder? Es que tú y yo necesitamos entender que esas cosas son las que revela Dios. El apóstol dijo, en vida o muerto, dormido, despierto, no lo sé, pero lo que sí sé es que el Espíritu me ha llevado hasta el tercer cielo y he visto esto y he visto el otro y no puedo describirlo porque es algo inefable, pero lo he visto. Tú y yo tenemos que entender, hermano, aleluya, por qué el Espíritu Santo, aleluya, es tan necesario sobre nuestras vidas. Para que tú y yo, aunque seamos los santos, aunque estemos dentro de la iglesia, necesitamos que el Espíritu, hermano, que escudriña todo eso nos lo revele, todo eso nos lo muestre, para que podamos entender, hermano, qué pasó en nuestras vidas. ¿Cómo afectó el perdón de Dios sobre mí de manera positiva? ¿Cómo ha afectado su gracia y su misericordia para la eternidad en mi vida? Cuando alguien no entiende, cuando alguien no le es revelado, el evangelio le suena algo ligero. La iglesia no tiene importancia. Es bien fácil decir, Pablo lo dijo, no lo dije yo. Pablo le dijo a la iglesia, ¿estás cansado y yo no? ¿Tú trabajas y yo no? Y le empieza a dar una serie de listas, hermano, en las que las personas se escudaban. Y Pablo les preguntaba, ¿y yo no? Todos. ¿Quién de aquí, así literal, hermanos, quién de aquí no hace nada en su vida? Nada que diga yo, nada. Y nada es nada, ¿eh? Todos hacemos algo, todos nos cansamos. Pero como estamos cansados no hay que ir a la iglesia. Yo te diría, y pensaba en esto el otro día, ok, 7 de la noche, 7:30 de la noche es muy tarde para venir a la iglesia. Si lo hago a las 4 de la tarde, ¿usted vendría? ¿Cuántos vendríamos a las 4 de la tarde? Quizá 3 o 4, ¿no? ¿Y los demás por qué no vendrían? Pues porque es ahora trabajo, pastor. Híjole, entonces ¿a qué horas tenemos el servicio? Después de que usted trabaja. Hermano, ¿por qué no vino? Porque me cansé en el trabajo. Bueno, vamos a hacerlo a las 7 de la mañana, los servicios. No, pastor, porque entro a las 8, no me da tiempo. Bueno, vamos a hacerlo a las 5. Híjole, ¿qué cree? Me duermo a las 12, no puedo. No es la hora. Es que tú has decidido no darle un lugar al Dios que te salvó porque no has entendido que no se te ha revelado lo que aquel Dios hizo por ti. No le has dado importancia a que el Espíritu Santo te revele. No le has dado importancia en la oración a decirle, Dios, revélame qué has hecho conmigo. Dios, revélame qué hizo tu Hijo en la cruz por mí. Porque sabes, no tengo ni un gramo de pasión, no siento fuego, no tengo nada en mí que me quiera hacer obligarme a ser fiel. No hay nada en mí que me quiera levantar y llevarme a oír tu palabra, porque por medio de ella concibo la fe. No, hermano. Porque ¿sabes qué te dice tu falta de revelación? Ve cuando puedas. Hazlo cuando no estés cansado. Que si lo haces, sea bajo tus propios términos. Que si vas a servir, sea en tu comodidad. Eso no lo revela el Espíritu Santo. El Espíritu Santo revela, hermano, cosas grandiosas de Dios para que el hombre al que le es revelado, aleluya, pueda emprender un camino muy diferente al que su lógica humana le marcan. En el libro de Lucas 25, Lucas capítulo 2, versículo 25. Hermano, es que quiero que usted y yo entendamos esta mañana, aleluya, la importancia de que Dios nos revele las cosas que a nuestros ojos hoy siguen, amén, ocultas.
que están ocultas a nuestro espíritu y que eso, hermano, nos están haciendo, aleluya, ser una iglesia dormida, un individuo, hermano, aleluya, que no puede hacer más por su Señor. Lucas 2. A ver, Luis, ayúdame. Lucas 2, del versículo 25 al 32. Lucas 2, 25 al 32. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viniese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Este hombre, ¿qué tenía diferencia de los demás, hermanos, que estaban en el templo? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le reveló una cosa: tú no te vas a morir. Escuchen eso, hermanos. Tú no vas a morir hasta que no veas la salvación con tus ojos. ¿Sabe qué es eso, hermano? Vida eterna. Y cuando él ve al niño, él no está viendo, escúcheme bien, no está viendo al Dios poderoso, está viendo un bebé. Él no está viendo a Jesús, el que hace milagros y levanta a los muertos. Él no está viendo al hombre que convierte el agua en vino. Él no está viendo al que disipula a 12 hombres para dejarlos y extender su reino. Pero a él se le reveló quién era. Y lo honra y lo glorifica como un Señor. Y habla de él, hermano, como Dios. Cuando tú y yo no se nos revela quién es Cristo, qué hace Cristo, qué es Cristo, hermano, no podemos dirigirnos a Él con tanta honra, con tanta gloria, no podemos dirigirnos a Él con tanto respeto, no podemos darle nuestra vida a Él porque Él la merece, no podemos hacerlo. Y no es que hoy quiera excusarte, hermano, de tu vida cristiana relajada, por no decir mediocre. Es que hoy, si tú no entiendes que necesitas que el Espíritu Santo te lo revele y lo veas con urgencia, tú puedes morir antes de que la salvación te sea presentada. ¿Estás aquí? O sea, tú y yo teníamos que decirle: oh Dios, que yo no muera como este hombre, que no muera hasta que tu salvación me sea presentada, hasta que entienda quién es Cristo, hasta que pueda comprender la supereminencia de su poder, hasta que pueda entender las riquezas que hay en su reino para los santos. Que yo no muera antes de eso. Y obvio, cuando se te es revelado a quién es la salvación, cuando te es revelado quién es Cristo, cuando te es revelado qué hizo por ti, te desarmas. No hay orgullo, no hay ese yo, no hay esas cosas, hermano. Lo que hay cuando te es revelado Cristo es sumisión y humillación y le dices: perdón. Híjolas, pues no lo merezco. Porque te ha revelado quién es Él. Y cuando Él te revela quién es Él, por ende entiendes quién eres tú, quién es usted. Quiero terminar ahí mismo, regresemos a 1 Corintios. ¿Me está entendiendo? El Espíritu que lo revela. Yo quisiera decirte, lo leímos ya aquí en Corintios, ¿no? El hombre le revela al hombre, no. Es el Espíritu, hermano. Allí en 1 Corintios, ahora versículo 13 y 14. Hemos empezado a leer desde el 9 y estamos terminando con el 13 y el 14. Dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Sí está ahí? Porque para él son locura
y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Quiero repetirlo, gloria a Dios, versículo 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, habla del evangelio, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Escuche bien, no las percibe, no las entiende, no las comprende. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Yo he hablado con hombres y mujeres para los cuales el evangelio es locura. ¿Sabes qué es una locura, hermano? Ir a gritar a las calles. ¿Sabes qué es locura? Venir a orar en las mañanas. ¿Sabes qué es locura? Tener que venir todas las veces al servicio. Yo he hablado con matrimonios donde uno de ellos quiere y el otro no, donde uno habla con locura en la naturaleza. Pues ve tú, yo creo que pues yo con lo que tengo me basta. Y le empieza a impartir su locura. Lo peor es que le imparte la locura en vez de que el otro le imparta el espíritu. Dice que se habla lo espiritual a lo espiritual. Ay, ¿por qué tengo que venir los sábados a las 8 de la mañana? Para ti todo esto es locura. Obedecer. Estar siempre ahí. Porque para ti es locura, hermano, porque desde tu hombre natural, desde tu mujer natural, no alcanzas a discernir y a entender por qué hay que hacerlo. No alcanzas a entender el trabajo del Espíritu en tu carácter, en tu fe. No alcanzas a entender que eres un hijo de Dios y necesitas vivir y comportarte como se comporta un hijo de Dios dentro de su reino. No alcanzas a mirarlo. Y para ti sigue siendo una locura regresar el domingo en la tarde. Pues qué locura, ¿no? El domingo es el día familiar. ¿Cuántos de aquí de veras le dedicaban tiempo a su familia? Así que dijeras, wow, qué bárbaro. El día familiar es el de llevar allá afuera en el mundo, de llevar a mi familia a comer para que me la cure, porque no es porque los tenga yo que llevar a comer. Me la quiero curar y pues ya, por ahí, ¿no? El día familiar es, te llevo a ver a mi mamá. No dije eso, no dije eso. Perdóneme. No, pues la esposa está bien contenta, ¿no? ¿Cómo me ama? Me trajo a ver a sus papás. ¿Cuántos van a venir a la reunión de matrimonios? Es que, hermano, para el hombre natural esto es una locura. Para Dios es una locura que te quedes en tu casa sin venir a oír la palabra de Dios. Para Dios es una locura que no quieras orar. Para Dios es una locura que no quieras esforzarte. Para Dios es una locura que te veas viejo, que te veas cansado, que te veas como te ves. Porque toda persona en Cristo, hermano, tiene el poder y la autoridad en Cristo Jesús para cambiar su vida por medio del Espíritu Santo, quien le revela quién es Jesús, quién es Él, quién es el Padre. Nadie de nosotros puede entender el Evangelio como es el Evangelio por su propia cuenta. Por eso la gente puede decir que estamos locos. Pablo lo dijo, es una locura el Evangelio, pero por medio de esta locura a Dios le plació salvar. Aquí, con eso quiero terminar. Primera de Corintios, y de aquí nos vamos a poner de pie. Primera de Corintios 1, que es lo que antecede a donde estábamos, ahí donde estaba usted. Versículo 18. Escuche, porque la palabra de la cruz, o sea, el Evangelio, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. O sea, todos los que no son salvos dicen que nosotros estamos locos, ¿no? Esto es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros. Escuche eso, hermano. Es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dios va a desechar nuestro entendimiento. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo?
¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. A ver, voy a repetir el versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pongámonos de pie. Dice Pablo, y no está hablando de una película que quiera animarnos a tener una vida a tratar con nuestros sentimientos, hermano, y hacer de nosotros una película, aleluya, llena de ánimos, ¿no? O ser una película, hermano, en donde todo está bien, ¿no? Dice él, para que lo débil venza lo fuerte, para que lo ignorante avergüence al sabio. Dice, ¿te escogió Dios? Él te trajo a esta locura. ¿Para qué, hermano? Para que en nuestra naturaleza podamos hacerle ver a otros quién es Dios por su espíritu que nos revela las cosas. Para que nosotros, hermano, las personas naturales, las personas que fuimos escogidas de un estilo de vida que no impresiona a Dios en ningún sentido, que incluso dice, al entendido le quitaré el entendimiento, al fuerte lo avergonzaré, al sabio también lo voy a avergonzar. ¿Por qué alguien con nuestras características pudiera tener este tipo de logros? Por el Espíritu. Porque hemos creído a una locura que nos ha salvado. Porque vivimos en una locura que para otros es tropezadero, pero para nosotros salvación. Y mientras el Espíritu Santo, hermano, no te esté diciendo que esta es la vida que tienes que llevar, mientras el Espíritu Santo no te revele, entonces estamos en grave peligro. Estamos en grave peligro porque seguimos nosotros, hermano, haciendo del Evangelio un hábito que no tiene principios bíblicos. Hacemos del Evangelio, hermano, una práctica que no tiene revelación espiritual. Hacemos del Evangelio una forma de vida según nuestro entendimiento, no según la guía del Espíritu Santo. Por eso es importante que esta mañana podamos venir y decir, Señor, revélamelo. Si está en ti y si tu espíritu te escudriña aún a ti, que hoy tu espíritu pueda hacer de mí un individuo, aleluya, que pueda ver con sus ojos, oír con sus oídos y que a su corazón puedan subir cosas ocultas, como dice Jeremías 33:3, cosas ocultas que yo no conozco. Hermano, no sigas caminando con lo poco que sabes. No sigamos creyendo que podemos enfrentar el mundo, hermano, aleluya, con las 100 leídas de Biblia que hemos hecho. Tenemos que entender nuestra necesidad del Espíritu, para que entonces tu vida, así como cuando le compartes a alguien del Evangelio sin buscar apuntes, sin decir, a ver, espérame, ¿qué hago? ¿Qué le digo? No.
para que tu vida pueda fluir con esa revelación de Dios en ti, diciéndote por aquí sí, por aquí no, para que así como puede fluir en ti, hermano, el hablar de Dios, así fluya el Espíritu hablándote de lo que Él ha hecho por ti en la cruz, de lo que Él ha hecho por ti al pagar por tus pecados, de lo que ha hecho por ti. Predicaba yo ayer en Sachila, al traerte, hermano, al escogerte y traerte a la iglesia, dice el libro de los Hechos, porque Dios añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Te trajo, me trajo sin ser salvo. No nos trajo por ser buenos, nos trajo aquí para ser salvos. Y si el Espíritu Santo no te revela eso, vas a seguir como muchos. Usted puede leer después en Lucas. A ellos no se les reveló, dice, porque no sé qué abran sus ojos, abran sus oídos y entiendan y se conviertan y yo los sane. Los voy a sacar, no sea que extiendan su mano y agarren el árbol de la vida. Cierra un momento tus ojos y pregúntate, hermano. Preguntémonos cada uno de nosotros. ¿Mi vida está guiada por la revelación del Espíritu Santo? ¿Mi fe, la fe que tengo, es una revelación del Espíritu de Dios? ¿El entendimiento es revelación de Dios? ¿Mi cristianismo es la revelación del Espíritu Santo? Porque según lo que leímos en 1 Corintios capítulo 2 del versículo 9 al 14, es el Espíritu quien lo revela todo, es el Espíritu quien le habla al hombre, es el Espíritu quien escudriña a la persona, es el Espíritu quien te lleva a vivir una locura a los ojos de los demás. Según lo que Pablo le escribe en su carta a los Corintios es, ustedes van a vivir diferente porque es el Espíritu el que los guía, es el Espíritu el que los escudriña, es el Espíritu el que sabe todo de ustedes y por eso puede tratar con su todo. Hermano, esta mañana tú y yo tenemos, aleluya, que aceptar que necesitamos que el Espíritu nos esté revelando cuando leemos. Que nos revele cuando oramos, que nos revele cuando oímos su palabra. Tenemos, aleluya, que decirle, Señor, revélame tu voluntad mientras ayuno. Que tú tienes que entender, hermano, que si esta revelación no te es dada, podríamos, hermano, venir a cuentas delante de Dios un día sin haber entendido qué hizo su Hijo por nosotros en la cruz. No que no lo sepas, que lo sepas. Y le cuentes la historia bíblica a tus hijos y a tus nietos y a tus bisnietos. Lo importante es que Él te lo revele. Es así como nos salvamos. Cuando Él viene y se revela a nuestras vidas y nos dice, te amo, soy tu Padre, morí por ti, pagué por tus pecados. Y te das cuenta que te ha escogido de lo vil y lo menospreciado para ponerte en grande estima como su tesoro. Y alguien, hermano, que es traído de las tinieblas a su luz admirable, quiere entregarle su vida, quiere vivir bajo sus términos, bajo sus principios, quiere hacer su voluntad. No le importa si está cansado, no le importa si los años han pasado, no le importan cuántos compromisos tenga. Va a poner a su Dios en primer lugar porque el Espíritu le ha revelado quién es Él. Así que esta mañana quiero invitarte al altar para que vengas y clames a Dios por un espíritu que te revele su evangelio, que te revele su reino. Les decía ayer a los hermanos en Sachila, yo se los decía, hermanos, ¿por qué después de meses o de años de conocer al Señor, alguien tiene que hablarte para ver si vas a venir a la iglesia? ¿No se te ha revelado Cristo? ¿No se te ha revelado la importancia de tu cristianismo? ¿No se te ha revelado que tienes que ser fiel? Tengo que preguntarte si leíste. Tendríamos que preguntarte si ayunas. Hermano, cuando a alguien se le revela a Cristo, ese alguien viene por sí solo. No hay que sujetarlo para traerlo a su presencia, dice el Salmo 32. Cristo quiere revelarse a tu vida por medio de su Espíritu Santo, hermano.
Cristo quiere mostrarte que esta locura es para salvación. Cristo quiere mostrarte, hermano, que este evangelio salva, es su evangelio, no es mío ni del camino. Es el evangelio de Cristo, el que te alcanza, el que te salva, el que te revela. Algunos lo hemos experimentado, otros no, pero cuando yo lo experimenté, que era leer la Biblia y entenderla con profundidad, qué cosa más maravillosa. Qué cosa tan maravillosa tomar un versículo y empezar, aleluya, en tu interior el Espíritu Santo a hablar acerca de esto, de aquello, del otro, de hacer así, de hacer asá, de corregir esto, de hacer muchas cosas. Qué glorioso es que el Espíritu Santo te revele. Y yo te digo algo, hermano, no te pierdas una de las riquezas que tiene para sus santos, que es la revelación del Espíritu a tu vida. Si Dios habló a ti, si sabes que necesitas esta revelación, si sabes que estás pasando, aleluya, por momentos complicados, si tú sabes, aleluya, y puedes mirar por medio de lo que Dios te enseña que necesitas ser fiel, diferente, esta es una buena mañana para decirle: Dios, revélame, enséñame, muéstrame, no me dejes en obscuridad, no me dejes en ignorancia, revélame tu palabra, revélame tu voluntad. Vamos a adorar al Señor. Y el altar es para venir y pedir la revelación del Espíritu Santo, porque la revelación no es para el ministerio del pastorado, ni del evangelista, ni del apóstol. La revelación es para todos aquellos que creen en su Dios y buscan su Espíritu. Aleluya.